Bienvenidos a una de las clases que pues van a centrar sobre elementos absolutamente clásicos en los estudios psicológicos, la motivación y la emoción, que nos mueve, motivación viene del latín movere, a las personas a actuar y qué emociones modulan nuestras actividades, nuestras actuaciones, que son absolutamente universales, muchas de ellas, y que todos, sin excepción, hasta las personas con mayor frialdad, las han experimentado. De hecho, la ausencia de emoción es característica de enfermedades, de patologías mentales. Vamos a ver hoy las 8 teorías más difundidas sobre la emoción, sobre la motivación, que la explican en mayor medida, y podemos hacer unas reflexiones sobre la conducta adaptada frente a la conducta disruptiva y el impacto que la emoción tiene en ella. La primera es la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow en el año 1954. Señalaba pues que existen una serie de necesidades que solo emergen cuando están cubiertas las anteriores. Es decir, las primeras necesidades que experimenta el ser humano son las necesidades fisiológicas, comida y bebida y abrigo. Y solamente cuando estas están satisfechas aparecen las necesidades de seguridad, el tener pues un entorno en el que estar, un techo sobre el que vivir. Cuando estas se han cubierto aparecen las necesidades de afiliación, de tener un entorno de pares, de iguales, que nos aprecien y en el cual podernos pues integrar. A continuación aparecen las necesidades vinculadas a la autoestima, a pues el considerarse uno mismo, para después, cuando están satisfechas todas las anteriores, aparecer las necesidades de autorrealización. Esto se ha aplicado a diferentes entornos, tanto para la descripción del individuo, de su adaptación al mundo en general, como en los puestos de trabajo. El hecho de que cuando una persona pues está en una situación de desempleo, su primera ambición es el encontrar un puesto sea cual sea, y solo cuando va progresando en él van emergiendo otras necesidades que en un primer momento no tenía identificadas. La teoría del factor dual de Herbert nos habla de que los factores que motivan al estar presentes no son los mismos que desmotivan al estar ausentes. Tendemos a atribuir además las situaciones de satisfacción a logros propios y los de satisfacción a factores ajenos. Por ejemplo, los niños son muy evidentes cuando dicen que han aprobado o que me han suspendido. Incluso los mayores lo solemos decir cuando continuamos estudiando, atribuimos pues los sobresalientes, las buenas notas, a lo bien que hemos estudiado y lo bien que se nos ha dado la asignatura, y pues los rendimientos peores a la manía que nos tienen o pues el hecho de que era muy exigente el examen. Entonces, esta teoría del factor dual de Herbert nos hablaba finalmente de factores higiénicos y factores motivadores. Los factores higiénicos necesitan estar presentes porque su ausencia inmediatamente implica desmotivación, y son factores relacionados con la economía. En los puestos de trabajo se habla de sueldos y salarios, de prestaciones, unos mínimos que el ser humano cree necesarios para poder cumplir con un puesto de trabajo. Las condiciones físicas del puesto, la sensación de tener un trabajo seguro, la seguridad, las normas justas, y las sociales, la posibilidad de relacionarse con otras personas y no trabajar siempre en solitario. Hasta aquí los factores higiénicos que, como digo, no causan satisfacción, pero su ausencia sí causa insatisfacción. Y a partir de los factores higiénicos están los factores motivadores, cuya presencia pues causa satisfacción y cuya ausencia también causa insatisfacción. Entre los motivadores están la situación estimulante, la posibilidad de desarrollar la propia valía en un puesto de trabajo o en una situación personal, la autorrealización, la capacidad de estar pudiendo aportar el granito de arena a un proyecto que se percibe de valor personal o profesional, el reconocimiento ajeno, el que nos digan que las cosas están saliendo bien, que gustamos, que va, el feedback que se llama en comunicación, el logro, la posibilidad de hacer cosas interesantes, o la responsabilidad. Al ser humano en general le gusta asumir cotas crecientes de responsabilidad dentro de su margen de acción. Después está la teoría de los 3 factores de McClelland. Este autor señalaba que nos mueven únicamente 3 factores, que son la motivación de logro, la de poder y la de afiliación. Y luego, pues señalaba que en diferentes situaciones nos puede mover una u otra o una combinación de ambas. Pero de manera pura, la motivación de logro es el impulso de crecer y de conseguir, de lograr
pues hace que las personas se impongan metas y que luchen por conseguirlas. La motivación de poder es la necesidad de influencia y control, de reconocimiento. Se dice que la autoridad es el poder socialmente reconocido. Bueno, pues el poder, el tener la capacidad de influir sobre los demás, de controlarles, la necesidad de prestigio, de estatus, bueno, pues es un poco la mentalidad política. Y por último, la necesidad de afiliación, de tener relaciones personales satisfactorias y de tener vida grupal. Las personas que priorizan las relaciones con los demás frente a otras cuestiones y que incluso bueno, pues perciben que una situación es satisfactoria simplemente porque les posibilita la relación con los demás en detrimento de otras cuestiones que quienes tienen una motivación de logro jamás admitirían, y los que tienen una necesidad de poder podrían sacrificar cuestiones de la vida personal, retributiva, emocional, de cualquier ámbito, incluso de la comodidad, por el logro de esas cotas de poder que se perciben como, bueno, pues imprescindibles para sentir satisfacción y movimiento, motivación. Luego está en la teoría X e Y de MacGregor. Él señalaba que las personas, la teoría X decía que las personas prefieren ser dirigidas, son poco creativas y les mueve lo fisiológico y la seguridad. Frente a la teoría X está la teoría Y, que señala que las personas desean autonomía, son creativas y potencialmente, si están motivadas, se autodirigen, son capaces incluso de autorregularse. En la combinación de la teoría X e Y, bueno, pues está el desempeño real, en el que las personas pueden en un momento determinado necesitar ser guiadas, pero también emerge más pronto que tarde la necesidad de, bueno, pues de autodirigir o de poder decidir en esta pequeña cuota que tenemos cada quien en nuestro mundo de actividad. Por su parte, Brom enunció la teoría de las expectativas y afirmaba que todas las personas tenemos expectativas sobre nuestro futuro. En función también de nuestras experiencias previas, nuestras expectativas serán más grises o más rosas, pero todos tenemos expectativas. Incluso hay una teoría que dice que la profecía autocumplida, ¿no? El hecho de que cuando creemos que algo va a ser así, acaba siendo. Y no es porque la situación invite a que sea, sino porque nosotros de una manera más o menos consciente vamos poniendo los mimbres, bueno, pues para que eso suceda. Y entonces, ¿ves? Ya decía que iba a pasar la profecía autocumplida. Bueno, pues cuánto de nosotros hay en nuestra propia motivación de nuestros actos que está predeterminada por lo que son nuestras expectativas. Como digo, la conducta se construye sobre elecciones basadas en creencias. Decía Ford que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. El objetivo de Brom es el de maximizar las recompensas y minimizar el dolor. Todos queremos obtener lo máximo a poder ser invirtiendo lo mínimo, sobre todo en esta sociedad actual en la que la recompensa inmediata se percibe tan necesaria y próxima. Hablaba de la instrumentalidad, el hecho de que cada logro vaya seguido de consecuencias deseadas. De modo que esto, combinado con la valencia, que es el resultado que tiene un valor, nos conduce a que la motivación es el producto de las expectativas por la instrumentalidad, que son las consecuencias deseadas, por la valencia, que es el valor que tiene cada resultado. Entonces, en función de si nuestra expectativa, instrumentalidad y valencia arroja un montante más alto, nos sentimos más motivados o menos. Y así la fuerza motivadora, nos decía Brom, que era el valor de la consecuencia por la posibilidad de lograrla. Si yo pienso en ganar unas Olimpiadas, bueno, pues puede ser para mí algo muy motivador ser el atleta más rápido de todos los tiempos, pero realmente la probabilidad que yo, si soy capaz de estimarla de un modo realista, le puedo atribuir, pues como no es muy alta, pues si multiplicamos por 0 el valor de la consecuencia, por muy alta que sea, la fuerza motivadora nos conducirá a 0. Estos cálculos, evidentemente, el ser humano no los hace de una manera tan racional y tan rotunda, pero en un segundo plano sí tendemos a sopesar nuestra probabilidad ante las cosas, el valor que les otorgamos y los resultados que prevemos, y en función de estos cómputos más o menos conscientes nos sentimos motivados pues en torno a algo, o no nos sentimos motivados. Pensemos en los anuncios en los que se garantiza la posibilidad de perder 5 kilos en una semana. Bueno, pues en función de las creencias y del valor y de lo que cada uno sea capaz de atribuir, decide iniciar una dieta o en absoluto intentarlo, porque bueno, pues es francamente difícil conseguir adelgazar 5 kilos, al menos de manera saludable, en una semana.
Luego está la teoría ERC de Alderfer. Señalaba que existen tres aspectos importantes, que son la existencia, las necesidades fisiológicas y de seguridad, que nos recuerdan en cierta medida a Maslow, el poder, la necesidad de influencia y control, reconocimiento de los demás, prestigio, estatus, estoy pensando ahora en McKellan, y la necesidad de afiliación, la necesidad de relaciones satisfactorias personales, de tener vida grupal. Locke, por su parte, enunció la teoría de fijación de metas y señaló que el vector más importante de motivación es el logro de una meta. El conseguir una meta es lo que más nos mueve, con lo cual previamente tenemos que haberla establecido. Las metas, por tanto, guían los actos y conducen al ser humano a dar lo mejor de sí mismo. Entre sus funciones están el conducir el esfuerzo, centrar la atención, incrementar la persistencia, el generar estrategias cognitivas que permitan obtener estas metas y obtener una cuestión que el ser humano necesita de modo fundamental, que es el feedback, el saber cómo lo estoy haciendo, el saber en qué punto estoy de esta meta. Entonces, en la medida en la que puedo definir una meta bien definida es específica, medible, alcanzable, realista y tangible, en la medida en la que he sido capaz de definir una meta, que es al final un indicador, puedo establecer los distintos hitos y ver mi rendimiento y mi relación en relación a la consecución de esta meta. La teoría de la equidad de Adams señala que las personas necesitan percibir que su situación es justa. El concepto de justicia ya es muy personal, pero necesitamos percibir que nuestra situación es justa y que está marcada por la equidad. El momento en el que percibimos una falta de equidad, tanto en lo personal como en lo profesional, económico, de cualquier ámbito de nuestra vida, la conducta se mueve en dirección a recuperar la equidad. Por tanto, la motivación está vinculada claramente al concepto de justicia y a cómo nos situamos cada una de las personas en ese continuum desde no justo o injusto hasta justo. Entonces, en función de dónde nos situemos, nos moveremos más. Evidentemente, una situación percibida como justa incita menos a la acción que una percibida como injusta. Con todas estas 8 teorías sobre la motivación, podemos plantearnos, frente a las conductas disruptivas, cómo influye la motivación. Los procesos motivadores en dirección a conductas inadecuadas no son distintos a los que mueven en dirección a conducta adecuada. Son procesos similares. Lo que no es similar es lo que los sustenta. Esta es una primera reflexión importante. No son distintos los procesos de motivación. El sustento, la razón por la que nos ponemos en marcha es lo que las diferencia. Así se ha establecido que, bueno, pues dentro de la motivación y la emoción tenemos un impacto biológico determinista en el que la biología determina la emoción. Bueno, esto es una explicación tan reduccionista que difícilmente puede ser aceptada, que el ser humano tenga una única motivación que sea la que marcan sus impulsos biológicos, puesto que somos muy capaces de dominar la sensación de hambre cuando nos interesa o de sueño cuando hace falta y un familiar está enfermo, pongamos por caso. Luego está la explicación conductual, en la que nos dice que la motivación es un proceso aprendido, que nos han enseñado desde pequeños a motivarnos por unas cosas u otras más o menos adaptativas y que nuestra conducta forma parte de ese proceso aprendido en algún momento de nuestra vida y que nos vamos a mover por aquello que en su momento aprendimos que era bueno, pues digno de ponernos en movimiento. Y luego está la explicación sociocognitiva, que nos habla del impacto que tiene el pensamiento en las emociones y por tanto en la motivación, el cómo, bueno, pues establecemos que algo tiene ventajas o inconvenientes conforme a las teorías que estábamos anunciando antes, si algo es justo o es equitativo, o si algo tiene fuerza motivadora porque tiene una valencia positiva o tiene un impacto, unos resultados que merecen la pena, o si es el logro, el poder, la afiliación, el estatus, en fin, las diferentes razones que nuestro pensamiento pondera, evalúa y concluye que deben movernos a la acción y son las que nos ponen en marcha y nos emocionan, nos insuflan esa sensación de alegría, de tristeza, de fuerza, de enfado, de todo el rango de emociones, tanto primarias como secundarias, que el ser humano experimenta y que le ponen en marcha en dirección a la consecución de objetivos o a la evitación de resultados no deseados.
Tenemos también bueno, pues un circuito que es el que pone en marcha nuestras emociones. La anticipación, en primer término, el desarrollo de expectativas y el deseo de conseguir la meta, el cómo me veo yo, las posibilidades que tengo de conseguir esto. Nos pone en marcha, nos activa y nos dirige hacia estímulos internos o externos. Nos ponemos en marcha la aproximación y la retroalimentación, los acercamientos hacia la meta que vamos bueno, pues revaluando en función del éxito. La evidencia clara puede ser, por ejemplo, una dieta, si una persona va consiguiendo o no estos resultados que se han medido, y a partir de ahí los resultados que se evalúan y que aparecen las respuestas emocionales positivas o negativas que nos hacen pensar que algo merece o no la pena y que de nuevo nos hacen un mecanismo de anticipación sobre los resultados a obtener y nos vuelven a poner en marcha o nos frenan porque las cosas no están saliendo como quisiéramos. Muchas gracias.